Sigo con el segundo audio sobre María y la Eucaristía. Lo último que se había dicho es que María es a título pleno corredentora. Bueno, aquí tengo que hacer una breve aclaración. Corredentora significa que junto al Hijo y por el Hijo, la Santísima Virgen participa en la obra salvífica de un modo supremo y único. A algunos les chirría este término corredentora porque parecería que la ponemos exactamente al mismo plano que el Señor. No, pero inmediatamente después sí. En definitiva, todos tenemos que ser corredentores, es decir, cooperar a la salvación de otros. La salvación no es una aventura personal, yo me salvo y basta, sino que esto implica necesariamente que yo sea instrumento de salvación para otros. El sacerdote que administra los sacramentos está haciendo una labor de corredención, está justamente contribuyendo con esto que son los instrumentos de salvación, los sacramentos, a la salvación de otras personas. Así que no es de admirar, y al contrario, es de exaltar el hecho de que María sea corredentora a título pleno, porque ella se sacrificó con el Hijo, ofreció el sacrificio del Hijo y el propio en la cruz. Por eso, como decía la vez pasada, presentarla de otro modo, que una mujer como cualquier otra, que en ese momento dijo que, que estaba siendo engañada, es blasfemo. Es un ataque a la Virgen en lo más importante. Ella fue creada no como un vientre para dar nacimiento a Jesús, como creen algunos, sino realmente como la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo, que es Dios, que iba no solo a darlo a luz, y la única que podía darlo por su pureza absoluta, de bien la Inmaculada Concepción. Vemos que todo está vinculado, es un entramado, no podemos quitar ninguna pieza. Y el ser así, de ese modo, además de dar a luz, ella participa de toda la obra. Oculta, porque en aquel momento era conveniente en todos los evangelios que estuviera oculta para no tapar la figura del Hijo, pero a través de los siglos va emergiendo porque el Espíritu Santo hace que emerja, y este es el tiempo sobre todo de María. Y eso lo demuestran las apariciones que se han ido intensificando, sobre todo como se suele tomar como punto, digamos, de inflexión, de cambio, la aparición, la aparición sí, de Ridivac, de la medalla milagrosa. Bien, entonces, cuando la Iglesia, por ejemplo, y volviendo al tema de María y la Eucaristía, ¿no?, celebra el misterio del sacrificio eucarístico, es decir, la Santa Misa. No olvidemos, la dimensión fundamental de la Santa Misa es el sacrificio, es actualizar el sacrificio. Al repetir el sacerdote lo que hizo Cristo en la última cena, en cumplimiento de su mandato, haced esto en memoria mía, también aceptamos la invitación de María a obedecerle sin titubeos. Haced lo que Él os diga. ¿Os acordáis? En la boda de Caná. Con la solicitud materna que muestra ella justamente en esas bodas de Caná, María parece decirnos: no dudéis, fiaros de las palabras de mi Hijo. Si Él fue capaz de cambiar el agua en vino, también puede convertir el pan y el vino en su cuerpo y sangre, y por medio de este misterio, entregando a los creyentes el memorial vivo de su Pascua, hacerse así pan de vida. Es decir, no podemos dudar, y el Señor, claro, también nos ayuda, ¿no?, con tantos milagros eucarísticos, dudar realmente de que aquel pan y aquel vino, después de aquellas palabras dichas por el sacerdote, pero cumpliendo el mandato del Señor y en definitiva consagrando Jesucristo a través de su sacerdote, ese pan, ese vino, es el alimento de vida eterna. Además, en
En la medida en que la Eucaristía es memorial, porque también es memorial, ¿eh? Es memorial, repito, la dimensión fundamental es el sacrificio, pero es un memorial también del sacrificio de Cristo. No podemos pasar por alto, en esa medida, la presencia de María al pie de la cruz. Estamos haciendo memoria de toda la pasión, y ahí está ella. Ese no es solo un estar ahí, sino, como tantas veces nos dicen los documentos de la Iglesia, la Virgen se unió totalmente al mismo sacrificio de su Hijo, incluso ofreciendo la santa víctima al Padre. Lo que decíamos antes sobre la corredención. Haced esto en memoria mía. En la misma misa, en esta santa misa, el memorial, todo lo que Cristo hizo por medio de su pasión y su muerte está presente, todo. Por lo tanto, todo lo que Cristo hizo en relación con su madre, para beneficio nuestro, está también presente en la misa. A ella le dio el discípulo predilecto, y en él a cada uno de nosotros. Cuando le dijo, he aquí a tu hijo, y eso está en la misa. Y a cada uno de nosotros también nos dice, he ahí a tu madre, y lo está diciendo en cada misa. Experimentar el memorial de la muerte de Cristo en la Eucaristía implica también recibir continuamente este don. Significa aceptar, como Juan, a la Santísima Virgen María como nuestra Madre. También significa asumir un compromiso. ¿Y cuál es este compromiso? El de conformarnos a Cristo, poniéndonos en la escuela de María, de su Madre, y dejándola que nos acompañe. Muchos siguen el método de San Luis María de Griñón de Montfort. Hay movimientos muy importantes que han hecho y siguen haciendo una obra magnífica. Conozco el de Argentina y es tremendamente grande esa obra, ¿no? Y cada vez yo veo que hay más personas que se quieren consagrar. Yo ahora mismo estoy en Polonia y esta charla la voy a dar, no en español, pero en italiano la traducirán, sobre a un grupo justamente que se está consagrando al Inmaculado Corazón de María. Y esta consagración es para hacernos suyos, sus esclavos, pero para también dejarnos conformar a Cristo, modelar, porque ella tiene el modelo, poniéndonos en la escuela de su madre, es decir, de la Virgen. Es la escuela de María, el camino de consagración, y dejándola que nos acompañe siempre. María en cada una de nuestras celebraciones eucarísticas está presente con la Iglesia y como Madre de la Iglesia. Y así como Iglesia y Eucaristía son un binomio inseparable, lo mismo se puede decir del binomio María y Eucaristía. Nunca podemos jamás realmente pensar en María sin la Iglesia, ni tampoco podemos pensar en la Iglesia sin María. Siempre debemos recordar cómo al comienzo de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que María estaba con los apóstoles en unión, en comunión, perseverando en la oración, participando de la fracción del pan, de la misa. Y esta es una razón por la cual, desde tiempos antiguos, el recuerdo de María ha sido siempre parte de las celebraciones eucarísticas, tanto de la Iglesia de Occidente, nuestra Iglesia romana, como de las iglesias de Oriente. Había un sacerdote carismático muy conocido que decía, le agregaba una quinta nota a la iglesia, decía, la iglesia es una santa, católica, apostólica, le agregaba una sexta, decía romana la quinta y sexta mariana. Y tiene razón, la iglesia es mariana, tiene que ser mariana, porque María no solo es el miembro
más grande de la iglesia después de su cabeza, que es Cristo, sino que es la madre de la iglesia. Ahora nos detenemos aquí para seguir con un próximo audio sobre este tema. Alabado sea Jesucristo.